El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios esté glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver a ella? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duermes, ¿que va a sanar? Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolar por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron.
Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que le acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó en voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atado con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátelo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. ¿Están los catecúmenos con nosotros? Levanten la mano. Ok. ¿Escucharon el Evangelio? Muy bien. Díganme 4 personajes que estaban en el Evangelio. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son esos 4? Lázaro, Marta, María, Jesús. Fácil, ¿verdad? Tradicionalmente, los judíos tenían la creencia en el estado de Jesús, de que el alma de una persona muerta permanecía en el cuerpo por 3 días. Y después de 3 días, el cuerpo dejaba completamente el alma para siempre. Eso daba lugar a la corrupción del cuerpo y el cuerpo empezaba a tener forma decayente. Por eso cuando Marta le dijo claramente a Jesús enfrente de la tumba: Señor, el cuerpo ya está deshecho, ya son 4 días que está encerrado. Pues ella expresaba lo que todo judío común estaba manifestando. Eso en razón a una situación de desesperación, una situación de incredibilidad. Para la primitiva comunidad cristiana, la historia de la resurrección de Lázaro era como una semejanza a la misma resurrección de Cristo. Cristo resucitó al 3er día y su cuerpo nunca sufrió la corrupción. Por eso, para ellos, este milagro que escuchamos el día de hoy nos invita a nosotros a un reto
que nunca debemos de dejar a un lado la esperanza como individuos, como iglesia y como nación. Porque nunca es tarde para darle a Dios el crédito que se merece de que algún día va a revivir y revitalizar a la persona, a revivir y revitalizar a la iglesia, a revivir y revitalizar a la misma nación. Pero primero hay que aprender a saber cómo cooperar con Dios y no dejarle a Él todo el trabajo. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer esta cooperación con Dios y experimentar en nosotros el mismo poder de la resurrección de Dios en nuestras vidas y en este mundo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y me imagino que ustedes, catecúmenos, ya saben la respuesta. Pues la respuesta es la fe. Por medio de la fe nosotros podemos cooperar con Dios para que nuestro mundo camine y no se quede en una tumba por mucho tiempo. Lo que Juan en el Evangelio nos dice es que el punto no es tanto la fe, sino más bien cómo Marta y María pudieron tener la confianza plena en Jesús para resucitar a Lázaro de entre los muertos. Más bien, aquí podríamos nosotros ver cuál es la cooperación en el Evangelio del ser humano con el milagro de la resurrección de Lázaro. En efecto, podemos decir que el milagro nos da a nosotros a conocer tres etapas importantes donde Jesús da a conocer tres mandamientos que le hace a cada uno de los personajes. Número 1, Jesús le ordena a la comunidad quitar la piedra del sepulcro, y ellos la quitaron. ¿Creemos nosotros acaso que esta comunidad entendía claramente el por qué tener que hacer eso? No lo entendían. Más bien era la fe que expresaban en Jesús y no tenía nada que ver con la cuestión intelectual. Ni se ponían ellos a razonar en ese momento. Bueno, y si quito la piedra, no la quito la piedra, y si la muevo para este lado, la quito para el otro lado, ¿qué va a suceder con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? No existió el razonamiento, sino la confianza plena en Jesús de que iba a pasar algo. Y esto se mencionaba claramente por medio de la obediencia. Obediencia plena a Jesús para que pueda Él realizar algo extraordinario en nuestras vidas. Pero a lo mejor muchos pensaban, pero si Jesús es Dios, ¿qué no podía Él mismo con su poder decirle a la piedra que se quitara? ¿Qué no le podía decir a esta piedra, hazte un lado para poder trabajar un milagro? A lo mejor podemos decir que sí. A lo mejor podemos decir, ¿quién sabe por qué? Lo único que sabemos es que el poder divino siempre va a necesitar de la actividad de nosotros como humanos para cooperar satisfactoriamente con lo que Dios nos dice a conocer. Un autor de libros cristiano llamado C.S. Lewis nos dice esto: Dios parece que no puede hacer nada por sí mismo, lo cual le da la posibilidad de delegar sus poderes a sus criaturas. Dios no puede hacer un milagro sin la obediencia del ser humano, y eso nos recomienda a todos nosotros. Segunda cosa, segundo mandamiento que hizo Jesús:
y le dijo al muerto: Lázaro, sal de allí. Y el muerto salió. No conocemos los detalles por los cuales empezó a salir el muerto y a lo mejor lo que encerraba dentro de esa tumba. Lo único que nosotros sabemos es que la palabra de Jesús, cuando fue expresada, fue seguida inmediatamente por la obediencia de un ser humano también. Lázaro salió de esa oscuridad de la tumba para encontrarse completamente con la luz de Cristo. Y él estaba amarrado en manos, en pies y un sudario en su cara. Por lo cual, él podía haber salido también y salió, pero no completamente. Por lo cual viene el tercer mandamiento de Jesús a la comunidad y les dice: desátenlo para que camine. Y lo hicieron. Al haber desatado a Lázaro y dejarlo caminar desde estas garras de la muerte, la comunidad aceptó regresar a Lázaro a su propio lecho, ahí con ellos. En el momento en que salió el muerto y ellos pusieron manos en él para desatarlo, la comunidad actualmente lo aceptó y le dijo: va a venir con nosotros otra vez. Y eso va a pasar con nosotros siempre. Con ustedes, catecúmenos, la comunidad los va a abrazar en oración. La comunidad les va a dar la bienvenida a esta casa. Y hay que recordar que esta casa no es una casa perfecta, porque somos humanos todos. Pero tenemos la confianza de que si le tenemos a Cristo en nuestras vidas y el Espíritu Santo está infundido en nuestro corazón, todo lo que es imposible puede ser posible si confiamos en Él. Y abro un paréntesis. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, cuando confiamos plenamente en Jesús y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, tenemos primero que tener en cuenta la obediencia que le tenemos a Él. Nos dice que hagamos cosas por su beneficio de Él, por gloria de Él. Las tenemos que hacer, aunque a la comunidad no les parezca. Pero tener en cuenta que aquí estamos para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la voluntad de la gente. Y va a haber gente que se les va a aventar encima. Y va a haber gente que no va a tener la capacidad de enfrentárseles directamente a ustedes por algo bueno que hacen, sino que van a buscar alrededor de ustedes cómo hacerles daño. Pero cuando tienen a Dios en su camino, eso va a terminar. Por eso les digo, hay que hacerle caso a Dios, hay que tener sus mandamientos siempre con nosotros y hay que hacer la voluntad de Él. Y cualquier persona o circunstancia que esté en contra de nosotros y no quiere enfrentarse rostro a rostro, es porque es una malicia, es el enemigo trabajando y es la mentira andando. Y Jesucristo lo corroboró en su vida pública. Cuando Él hizo las cosas que a la comunidad de su tiempo no le parecían, Él sufrió. A Él lo ataron a una cruz. A Él recibió golpes y achaques por nosotros. Pero lo más hermoso es que dice que aquel que tome la cruz de todos los días y la de Él va a recibir la vida eterna. Y lo que nosotros tenemos que hacer es taparnos los oídos y escuchar solamente con al Señor. Que cuando un hermano o una hermana está haciendo algo por Dios y no está de acuerdo a los conceptos de la humanidad, hay que pedir por esa humanidad y hay que darle el crédito a Dios porque está trabajando.
Muchas comunidades cristianas han caído víctimas del pecado y de la desesperación, del tumulto, de la discordia, y podemos decir nosotros, y del chisme también, porque estamos encerrados en una tumba donde estamos por allí por 4 días y el cuerpo empieza a corromperse. Lo único que necesitamos es escuchar a Jesús, que nos ordena: Lázaro, levántate y anda. Y eso nos corresponde a nosotros, obedecerlo a Él. Obedecerlo a Él y no dejar la confianza a un lado. Porque Jesús dijo: yo vine para que tuvieran vida abundante, y así la tenemos. Y tenemos esa vida cuando nosotros estamos conociendo a Jesús 100%. Y la pregunta será para nosotros: si nos llamamos cristianos católicos, si creemos en la voluntad del Padre, ¿estamos dispuestos a cooperar con el milagro de Jesús? ¿Estamos dispuestos a remover nuestra piedra para poder escuchar su palabra? ¿Estamos dispuestos a tomar el primer paso y salir de la muerte, salir del egoísmo, salir de lo que la sociedad nos da, salir de los chismes para encontrarnos con Cristo? ¿Estamos listos nosotros para perdonarnos unos a otros? Porque ese es el problema que tenemos muchos, que no sabemos perdonar. Nos cuesta mucho trabajo porque nuestro orgullo está allí encima. Y acuérdense que tenemos un maestro que se llama Jesús, que nos enseñó cómo perdonar, inclusive en el momento de la muerte. Cuando Él estaba en la cruz, le dijo a su Padre Celestial: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y el mismo ladrón arrepentido lo invitó a Jesús a pasar con él en el paraíso celestial. ¿Estamos dispuestos nosotros a quitarnos las vendas de los ojos para ver a Jesús y no a los seres humanos? ¿Estamos dispuestos a salir como Lázaro para encontrarnos con el Maestro? Y así poder nosotros decir: ya vino el Maestro. Me voy a alejar completamente de lo que me está atando para no escucharlo. Y voy a entrar completamente en su amistad, en su amor y en su misericordia. Hay muchas formas para cooperar con Jesús. Hay muchas formas para que el milagro de Jesús se haga presente. Y no es solamente de estar sentados a decirle a Dios: Dios, dame trabajo, y estoy en la casa por 3, 4, 5 semanas sin hacer nada. Cooperación con el Señor. Si le pedimos al Señor un milagro, hay que poner nosotros también el granito. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Para qué? Para que como individuos tengamos vida, para que como iglesia tengamos vida, y para que como nación tengamos vida. Nos ponemos de pie. Le voy a pedir a los catecúmenos, junto con sus padrinos, que pasen por favor aquí enfrente de nosotros, para todos juntos como una comunidad continuar con nuestro ritual del tercer escrutinio. Hermanos y hermanas, a una sola fe y en un solo corazón, todos juntos profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible
Espíritu Santo se encargó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos en silencio todos nosotros y pidamos por nuestros catecúmenos para que sientan también la palabra del Espíritu Santo, el sentido de sus pecados y el confort de la comunidad. También les pido a ustedes, los catecúmenos, que pidan mucho a Dios por ustedes, para que caminen en este tránsito con el Señor, donde Él, que es la vida eterna, les dará también sus bendiciones. Para que estos elegidos tengan fe y reconozcan a Cristo, que es la vida y la resurrección, roguemos al Señor. Para que, liberados del arrepentimiento, se libren de toda maldad y sean como Cristo por su bautismo, muertos al pecado y vivos para siempre en vista de Dios. Roguemos al Señor. Para que estos catecúmenos sean llenos de la esperanza del Espíritu dador de la vida eterna y se preparen para el nuevo modo de vida, roguemos al Señor. Que por la Eucaristía que recibirán estos catecúmenos se conviertan unidos a Cristo, que es la vida y la resurrección, roguemos al Señor. Para que todos nosotros caminemos en la nueva vida y demostremos a todo el mundo el poder de Cristo resucitado, roguemos al Señor. Vamos a pedir a nuestros catecúmenos que se pongan de rodillas para orar por ellos, Espíritu Santo, en sus corazones, con esta oración del exorcismo. Y a toda la comunidad cristiana les voy a pedir que extiendan sus manos sobre ellos. Padre de la vida, que no eres Dios de muertos sino de vivos, y que enviaste a tu Hijo como mensajero de la vida, para arrancarnos del reino de la muerte y conducirnos a la resurrección. Te rogamos que libres a estos elegidos de la potestad del espíritu maligno que arrastra a la muerte, para que puedan dar testimonio de su nueva vida en Cristo resucitado, porque Él vive y reina entre nosotros. Señor Jesucristo, que mandaste a Lázaro salir vivo del sepulcro y que con tu resurrección libraste de la muerte a los seres humanos, no permitas que queden detenidos por el imperio de la muerte los que por su fe han de tener parte en la victoria de tu resurrección. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Denles un fuerte aplauso a los que invito a los catecúmenos y también a sus padrinos que pasen a sus lugares para continuar con nuestra Eucaristía.